Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Hoy vamos a Proverbios 16. En el estudio bíblico, Proverbios 16 tiene unos 33 versículos y estos proverbios han sido básicamente como unos paralelismos unos de los otros, y es como si enfocándonos los mismos principios de sabiduría con relación a lo que hemos estado tocando, pero como si nos diera diferentes ópticas, ¿verdad? Como si una escena aquí, pero otra escena desde otra manera, pero es lo mismo. Estos días yo vi una película que te tiene todo el tiempo tenso, porque era un ataque, es nueva, digo, no sé si es nueva, pero era un ataque a Estados Unidos de un misil de esto atómico. Y entonces, cómo el ejército de Estados Unidos lo estaba, el Pentágono, cómo la Casa Blanca lo estaba manejando y cómo lo estaba manejando otra entidad del gobierno. Entonces, cada uno era repetitivo, terminaba, boom, y después volvía lo mismo a empezar, pero ahora desde el presidente que estaba, usaron la misma escena que ya del 9/11, que Bush estaba en una escuela leyendo cuentos con los niños. No sé si se acuerdan, cuando en el 9/11 Bush estaba en Florida, en una escuela con unos niños, cuando de momento entran y le dicen, presidente, tenemos que irnos, y lo arrancan y se lo llevan, porque en ese momento tú tienes que lograr llegar al Air Force One, porque el Air Force One se convierte, ese avión está diseñado para convertirse en una Casa Blanca, por decir, flotante, y puede estar ahí, porque si se le acaba la gasolina, eso va cortado con unos aviones y llega otro avión que le pone la gasolina. Eso es ese avión es misterioso y te dicen todo lo que puede hacer, pero hay muchas más cosas que ni siquiera las pueden decir porque el avión tiene... Pues, ¿qué pasa? Que estos proverbios que estamos estudiando nos están dando los mismos conceptos, pero de diferentes escenas, de diferentes experiencias. Y es bueno porque nos está ilustrando, para que algo se haga realidad en ti, tú tienes que hacerlo un hábito en tu vida. Dice que los hábitos se hacen sobre 21 días en adelante. Es lo que tú lo hagas, consecuentemente se convierte en un hábito. Y los hábitos buenos son importantes en la vida. Así es la vida espiritual. La vida espiritual tiene que ser algo habitual, que tú lo hagas constantemente para que se agarre de ti. Tú dejas de hacerlo y tú vas a ver que tu nutrición espiritual comienza a perderse y te vuelves débil espiritualmente. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes, que es como decíamos en Timoteo, se enredan en los negocios de la vida. Y cuando te enredas ahí y no tienes, como dijo Cristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, pues entonces hay se claudica. Y entonces comienzan toda una serie de situaciones a surgir. Pero nada, yo le hablaba a una persona hoy y le decía, mira, no puedes seguir negativa porque vas a traer más cosas negativas. ¿Tú sabes? Y la persona en su momento trata de justificarlo, pero es la verdad. Si sigues negativo y dándole pensamiento y hablando negativo, vas a seguir atrayendo otras cosas negativas que te van a pasar durante el día o durante la semana. No, tú tienes que cancelar eso, cambiar el pensamiento y caminar en la palabra de Dios, y tú vas a ver cómo todo comienza a cambiar. Voy a leer, como estamos haciendo de costumbre, ¿verdad? Del hombre son las disposiciones del corazón. Las disposiciones son las intenciones del corazón. Lo que tú propones, ¿verdad? Uno propone, pero Dios dispone. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, Dios es el que va a dar la palabra sobre eso.
Por eso es bueno buscar la voluntad de Dios y la guianza del Señor. Estamos en el capítulo 10. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Que sus decisiones son correctas y las justifica. Muchos de nosotros a veces, sabiendo que no es del todo bueno, tratamos de justificar el asunto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa, el que escudriña los corazones. Sabe si eso es bueno, si te conviene, si lo estás haciendo correctamente. Encomienda a Jehová tus obras. El salmista decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pues encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tú antes de hacer las cosas pones a Dios, pones delante de Dios o pones a Dios por delante, pues tú vas a ver que la cosa va a marchar bien. Pero a veces nosotros tomamos decisiones y nos embaucamos 20 cosas y después decimos, oye, yo no sé si, Señor, ayúdame en esto. Si tú nunca preguntaste ni siquiera, ¿verdad? Por eso cuando decimos vamos a orar primero es para buscar dirección de Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. ¿Sabe? Todo lo hizo Dios. Esto no significa que hay una predeterminación o que estamos predeterminados al mal, que unos van a ser malos y otros van a ser buenos. Eso es por naturaleza, que el hombre escoge ser bueno o ser malo. Dios lo hizo bueno. Pero aún el impío va a ser utilizado en el día de la maldad. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Y hasta que no haga una conversión, va a operar en el espíritu o en la mentalidad que opera. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Los altivos de corazón, los que quieren hacer su voluntad, los que se quieren imponer. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire cómo se corrige el pecado. No es a palo. Con misericordia, con amor, con verdad. Con la verdad de Dios, ¿verdad? Con la justicia de Dios. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando el hombre aprende a amar a Dios y a seguir al Señor, se va a apartar del mal porque le va a repugnar el mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, a Jehová, aún sus enemigos, hace estar en paz con Él. ¡Wow! Hasta los que tienen bronca contigo se van a apaciguar. Mejor es lo poco con justicia. Oiga bien, en ley, en orden, en integridad, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Porque así mismo se va, así mismo se pierde. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú analizas, tú buscas tomar la decisión, pero Dios es el que te dirige. Oráculo hay en los labios del rey. El juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová. Hasta en esos detalles Dios está pendiente. No estamos engañando, estamos haciendo lo justo, porque pesa. ¿Ven? Ahí es que muchos roban, en las pesas, en esas cosas que no están bien equilibradas. ¿Se acuerda lo que Daco descubrió con las pesas del aeropuerto? ¿A cuánto le cobraron a uno por...? En la gasolinera, que eso tiene que estar velándolo. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa, ¿verdad? Tiene que ver conmigo con la bolsa de valor y todo ese tipo de cosas. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Si el rey no aprecia al pueblo, no es justo con el pueblo, el rey, vamos a cambiarlo de rey, al que gobierna. Todos los que gobiernan, si no son justos, Dios desaprueba eso, porque con justicia será firmado el trono. Y no lo vean nada más en el gobierno público, hay gobierno privado, tu jefe es gobierno privado, el que dirige una compañía, el que dirige, todo el que está en liderato, que gobierna, tiene que hacerlo con justicia. Los labios justos son el contentamiento de los gobernantes, los reyes,
y estos aman al que habla los restos. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. Cuando el rey se enoja, cuando el sistema se enoja, es mejor que tú tengas a tu lado un abogado sabio, una persona que te defienda con sabiduría, porque el sabio evitará que venga la destrucción. En la alegría del rostro del rey o del gobernante está la vida, y su benevolencia es como una nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. La sabiduría está en el nivel más alto, hermano, porque tú puedes tener oro preciado sin sabiduría y es una perdición. La gente que se ve con 2 o 3 pesos y enseguida quieren brincar y saltar como... Sí. No hay que se meten en problemas. Vengan a meterse en vicio y a hacer locura y terminan mal. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Busca la inteligencia, busca el conocimiento. El camino de los rectos se aparta del mal. Y su vida guarda al que guarda su camino. Mire, el que guarda su camino, su vida protege. Si tú caminas en sabiduría, tú te vas a evitar muchos problemas. Cuando esa voz del Espíritu Santo te dirija y te diga no hagas eso, no lo hagas. O por lo menos busca las precauciones y todas las formas y maneras de salvaguardarte. O sea que tú te puedes proteger con inteligencia y sabiduría. Porque eso depende, eso viene de Dios, la sabiduría viene de lo alto. Mire cómo dice esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Un soberbio va a ser quebrantado, va a ser avergonzado. Y luego dice más todavía. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. A mí me ve la gente con altivez de espíritu y yo digo, por ahí viene la caída. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. De hecho, cuando te vayas a humillar, porque eso, el humilde entiende eso, que repartir despojo con los soberbios. Fíjate de eso. Con los soberbios ni de aquí a la esquina. El entendido en la palabra hallará el bien. El que tiene el conocimiento, que tiene entendimiento. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Santo Dios. El sabio de corazón es llamado prudente. La persona con prudencia, con cordura. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Yo sé cuando una persona sabe. Cuando sabe hablar correctamente. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Eso es manantial de vida, eso te resuelve muchos problemas. Mas la erudición de los necios es necedad. El necio anda metiendo la pata. El corazón del sabio hace prudente su boca. De tu corazón mismo te va a decir, guarda silencio ante Jehová. Y añade gracia a sus labios. Cuando habla, habla con gracia. Panal de miel son los dichos suaves. La palabra dulce, la palabra suave, la palabra amable. Es suavidad al alma y medicina para los huesos. Trae contentamiento, trae salud, hay gente que va a querer hablar contigo. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin, camino de muerte. Camino de muerte. El alma que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿Sabe? Trabajar es un arte. Hay que saber trabajar, porque va a trabajar para ti. Pero el hombre perverso cava en busca del mal. El perverso tarde o temprano se mete en un problema. Y en sus labios hay como llama de fuego, es destructivo. El hombre perverso levanta contienda. Y luego dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando tú ves un chismoso,
Cuidado, que rompe amistades, rompe lo que sea. El hombre malo lisonjea a su prójimo. El hombre malo, la palabra lisonjear es adularlo, es como enamorarlo, pero es para agarrarte y que tú caigas. Entonces ten cuidado con el lisonjero. Y le hace andar por camino no bueno. Te va a meter en malos negocios, te va a meter en malas amistades, te va a pintar la cosa bien, pero olvídate de eso. Sí. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Siempre está maquinando perversidades. Mueve sus labios y efectúa el mal. Corona de honra es la vejez. ¡Ajá! Corona de honra es la vejez. Vamos para la corona. Pero poco a poco, no hay prisa. Que se halla en el camino de justicia. ¡Wow! Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor tarda en airarte, en enojarte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, que controla sus emociones, sus sentimientos, su rabia. Si tú te puedes controlar, tú eres un héroe. Pero hay gente que ha ido perdiendo tolerancia. Y andan por ahí, mire, con la daga en la mano. Y el que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay gente que quiere vivir por suerte. No, vive por la sabiduría, porque de Jehová es la decisión. Vamos a ver algunas cositas más que no dije, que son efectivas. El significado en cada uno de los versículos del 1 al 7 aparezca el nombre personal de Dios. Fíjense, todavía los primeros 7 versos apareciendo el nombre Jehová, Yahvé. Esta sesión recalca la actividad de Dios en los asuntos del hombre. Dios está en los asuntos del hombre. En el versículo 1, el sabio dice que tanto los planes del hombre como las expresiones de los mismos están sujetos al control divino. Dios está en control. Las palabras del versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Según el teólogo McLaren, nuestro extraño poder para cegarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos una venda a veces, porque no queremos entender que ese camino no es correcto. ¿Ves? La gente se hace sabio en su propia opinión. Y se hacen sabios y se engañan, se autoengañan. Y a veces no nos queremos dar cuenta que ese camino es incorrecto. Buscamos la manera de justificarlo. Ahí no hay sabiduría, ahí no hay inteligencia, ¿verdad? Tanto los planes del hombre como las expresiones de los mismos están sujetos a ese control divino. El hombre puede estar satisfecho con su vida, pero necesita el escrutinio del Señor y su santa ley. Cuando tú estás prosperando, tú estás satisfecho, pero no significa que esa prosperidad vino de Dios, o es por cosas correctas. Entonces, más adelante Dios es el que pesa los corazones y que ver si eso se hizo en integridad o no. Porque Dios pesa los espíritus. Él va más allá de las acciones y evalúa los motivos de la persona. En el versículo 3, el escritor nos da una receta contra la ansiedad. Y que muchas veces caemos en ansiedad, ¿verdad? ¿Cuál es esa receta? Encomienda a Jehová tus obras. Ora a Dios, preséntale tus planes, lo que estás haciendo. Pon tus obras en las manos de Dios, como dice el Salmo 37:5, 90:17, Primera de Pedro 5:7. El versículo 4 recalca el propósito de Dios en todas las cosas. Él hace a los hombres
para que le sirvan, aunque algunos se han rebelado contra él. Pero Dios nos hizo para que le adoremos. Y está buscando esos adoradores. Aún las consecuencias del pecado servirán como lección para otros. El versículo, sin embargo, no debiera ser malinterpretado como enseñanza de la predestinación del mal, sino como si hiciera que Dios es el autor del mal moral. O sea, ese no es el propósito, pero hay gente que va a querer continuar en su maldad. ¿Cuánta gente tú has tratado de orientarlo y hablarle y dice, no le importa? Y quieren seguir siendo perversos. Pues nada, van a cumplir un propósito dentro de su perversidad, pero también van a tener que pagar un precio por la perversidad. Dios aborrece la actitud de arrogancia, verso 5. Misericordia y verdad, como dice el verso 6, o amor y fidelidad, son frutos necesarios en la vida del hombre que por gracia camina con Dios en el temor de Jehová. El versículo 8 tenemos una exhortación a la integridad similar a la expresión de Proverbios 15, 16. El versículo 9 se da énfasis en la soberanía de Dios, como dice Jeremías 10, 23. En el verso 10 tenemos un proverbio sobre la responsabilidad del gobierno, del rey, de ser equitativo en sus juicios, ser justo en sus juicios. Cuando tomamos los versos del 12 al 24, que es la segunda parte, en los versículos del 12 al 15 tenemos dichos que tratan de la responsabilidad del rey o el gobierno. La historia revela cuán lejos de este ideal ha caído la realeza, pero el cuadro permaneció delineado más claramente por los profetas y cumplido en la realeza de Cristo. O sea que Cristo vino a demostrar cómo se gobernaba o cómo se podía hacer un rey correctamente. O sea que Cristo entonces es el modelo de gobierno, de justicia y de verdad. O sea que Cristo vino a modelar hasta eso y vino a restaurar esa posición. O sea que un buen gobierno debe imitar las enseñanzas de Jesús. El verso 19, perdón, verso 19 no, el 17. El camino de los rectos no solo está libre de obstáculos que derrotarán al hombre, sino que también continúa evitando el mal moral. O sea, cuando tú caminas en sabiduría, tu nivel moral y tu integridad sube a nivel de excelencia. Cuando tú veas a una persona en actos de inmoralidad, podrá tener inteligencia académica o intelectual, pero es un inmoral. Hay una inmoralidad ahí. Hay una falta de integridad, hay una falta de justicia. Entonces, no podemos confundir la inteligencia académica o una persona intelectual con la inteligencia emocional o la inteligencia y el conocimiento de Dios, que son valores espirituales y de un estándar más elevado, porque eso te da moral y te da integridad. Y Dios bendice su estándar, ¿verdad? Sus exigencias. Tanto los sabios como los profetas de Israel denunciaron la soberbia. O sea que los profetas de Israel y los sabios de Israel denunciaron la soberbia. En el versículo 19 se emplea una metáfora de la vida militar. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Y este era un pueblo de guerra, estos eran guerreros. Aún en los asuntos ordinarios de la vida uno necesita el apoyo de la fe. Verso 20. En cualquier situación de tu vida, tú necesitas tener fe en Dios. El versículo 21 exalta el lenguaje cortés y señala su poder persuasivo. Mire, si usted practica eso, la palabra dulce, la palabra amable, eso tiene un poder persuasivo. No es lo mismo usted llegar a un lugar y con una sonrisa y saludar y un tono de voz agradable, que llegar a un lugar y exigir desde que llegaste, tú sabes.
es un poquito a veces, el camino se daña. Y a veces escucharlas hasta mejor. Ahora, sus palabras amistosas aumentan su influencia. Cuando tú tienes palabras amigables, tu influencia aumenta. La otra persona pues se pone más friendly, ¿verdad? En el 22 se ve la sabiduría como un manantial de vida. Panal de miel son los dichos suaves. Wow. En el 26, el sabio nos dice que el trabajo es necesario para la existencia física. O sea, lo que dijo Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Que no sale a esforzarse, a buscar su sustento, ¿verdad? El apetito del hombre trabajador trabaja por él, porque su misma boca le estimula. Hasta hacerse el negocio con su boca y producir. Los versos del 27 al 30 tenemos 4 descripciones del hombre impío. El hombre impío es el que no agrada a Dios, que no le sirve a Dios. En el versículo 27, el hombre perverso, el hombre de Belial, así lo comparaban. Era un lugar donde lo que había era Belial, Sodoma y Gomorra, para que tengas un concepto. Es malicioso y sus palabras queman como llama de fuego. Hay gente que con la boca destruye, con la boca amenaza, con la boca miente, con la boca hace barbaridades. El perverso, en el 28, el perverso siembra disensión y daña las amistades. Ten cuidado con esa gente, a veces se nos cuelan en la familia y ahí es más difícil, porque en la familia pues hay un dicho que familia es familia. Entonces tú tienes que usar, ahí sí que hay que usar la sabiduría y la reserva de sabiduría. O sea, no puedes ir con una, tienes que ir con sabiduría y orar primero, para que Dios te dé gracia. Es porque cualquier cosa que usted diga será tomada en su contra. Y por ahí vienen los días familiares. Prepárese que ya mismo empieza desde acción de gracia. Vaya orando desde ahora. Es bueno. Un hombre de métodos inmorales o criminales, o un hombre violento, hace descarriar a otros. Pero si tú sabes que hay una persona violenta cerca, pues saluda y habla lo menos posible y mira a ver por dónde puede salir. A ver, yo llegaba a lugares así y busco seguida por dónde podemos salir. En el versículo 30 se nos recuerda que se puede causar mucho mal con un simple movimiento de ojo y la expresión de los labios. Hay gente que hasta con la expresión de los labios crean el problema. Con una guiña, con un gesto era. Túmbale el pescuezo. Los mafiosos, era. ¿Cómo era Pablito Escobar? La libretita. Su nombre, Carlos March. Apuntaba hasta la hora, el lunes que viene a las 12 del mediodía. Yo me asusté desde que una vez la pastora se compró una libretita así, y yo la veía apuntando mucho y yo decía, esto está malo aquí. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Wow. Tú sabes que la cultura japonesa honra a sus mayores. Sos asiático. Una honra. Los chinos son así también. Los chinos, el hijo mayor tiene que ser el responsable de su mamá o su papá. Y el hijo mayor
prepara la sucesión para que si él faltara o no pudiera, ya tener la coordinación con los otros hijos. Igualito que aquí. Aquí uno los cría, los prepara. Se van a la corte. Se van. Y a Dios que reparta suerte. Por eso, si tú no cuidas de ti, yo aprendí eso ya hace tiempo. Yo le dije, Grace, si tú y yo no nos cuidamos, ellos, mientras tú tengas, ellos estarán cerca. Cuando no tengan mucho, es que deja una azuquita por ahí para que de vez en cuando venga. Ay, Cristo amado. El hombre paciente y que sabe dominarse es honrado por encima del héroe de la batalla. Mira qué grande es eso. Cuando tú sabes controlarte, tú eres más grande que un héroe de la batalla. Es más, tú eres un héroe ya. En la primera línea del 33 hay una referencia al acto de echar suerte, número 34:13. La Biblia habla de eso, de la suerte. Pero la segunda línea aclara que en el terreno moral no hay lugar para el azar. Nosotros los creyentes no podemos estar a la suerte, vamos a echar suerte, vamos a buscar la suerte. No, la suerte nuestra es Jehová. Busca a Dios y tú verás que la suerte ya está echada. Como dice el anuncio, la suerte está echada, pues está echada ya. Para nosotros, cuando buscamos a Dios, ¿verdad? En ese sentido, nada sucede por accidente. Nada, eso, no. La pequeña provincia del hombre está rodeada por todos lados por la provincia de Dios. Y ambas se tocan. No hay un territorio neutral, intermedio, en el que reine el azar sin Dios. Así el capítulo 16 termina con las mismas notas que se inició. La dirección de la mano de Dios en los asuntos de los hombres. Dios por delante. Ponemos todo en las manos de Dios. Cuando tú pones las cosas en las manos de Dios, tú eres más que bendecido en el nombre del Señor. Que Dios añada, amén, sabiduría y su palabra en nuestros corazones y caminemos en ella. Porque como yo siempre he dicho, lo grande de la palabra no es tan solamente oírla, te da fe, pero hacerla te da la cosecha. Amén. Gracias por acompañarnos. Los demás que entraron un poco más tarde en el canal de YouTube, ya queda ahí en el Facebook, pero en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado está toda la serie y todo lo que hemos estado haciendo. Y nosotros ofrendamos al Señor y traemos la semilla. Lo podemos hacer a través de CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Bendiciones, amados.